Lorena Rodríguez, con la participación de Fernando Nolé, te lo cuenta en El Lunes Puede Esperar, por Millennium. Y seguimos en El Lunes Puede Esperar, y uno de los temas de los que queríamos charlar hoy está relacionado con la cuestión impositiva. ¿Cómo nos duele, Fernando, no? ¿Cuánto impuesto hay que pagar en la Argentina? Dicen que a los tres niveles, nacional, provincial y municipal, son más de 170 impuestos. Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Guillermo Poch, que es tributarista. Buenas tardes, Guillermo, gracias por acompañarnos. Hola, Lorena, ¿cómo va, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Guillermo. Bueno, antes de meternos en la cuestión impositiva así fiera, ¿no? Dura, que nos toca vivir todos los días, esta semana tuvimos, novedades con respecto a la actualización del piso de ganancias. ¿Cómo analizás la medida? ¿Qué te pareció? ¿Está bien? ¿Alcanza? ¿Le falta algo? La medida es más que interesante en este momento. Porque en definitiva es sacarle algo que le sacas el sueldo a las personas, o sea, el impuesto a las ganancias le quitas salario y a impuestos, con lo cual es una medida para mí muy razonable en este momento, principalmente porque esa plata va a ir al consumo automáticamente. Claro. Ahí es un número importante de personas que se dicen que están, digamos, beneficiadas, ¿no? Más de 1.200.000 personas. Es eso mismo. Y ahí, bien. Sí. ¿Y qué pasa, digamos, cómo analizás vos, no, en la pelea entre inflación, ¿no? La inflación que convivimos cotidianamente? Lo estábamos hablando en la apertura del programa hace un ratito con Fernando. O el tema de la reducción de ganancias, por ejemplo, en este caso. ¿Quién gana la pulseada? ¿Gana la inflación o gana la reducción de los impuestos? Tiene más fuerza la inflación. Bastante más fuerza la inflación. O sea, si no está acompañado por aumentos que te da tu empleador, gana claramente la inflación, y te lo hago básicamente y muy fácil de entender. La inflación hoy en día está, mirándolo anual, entre un 40 y un 45%. Imaginemos ese mejor escenario. Lo que termina sucediendo es que el impuesto a las ganancias en las alícuotas más altas es el 35%, pero la gente que está beneficiando, termina sucediendo que la escala está por debajo de ese 45%, estará ponerle un 6, un 7%. ¿Sí? O sea, es esa situación. Claro. Con lo cual termina siempre perdiendo, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué carrera contra la inflación? Entre la inflación y los impuestos, ¿cómo estamos, no? Sí. La inflación está teniendo un impacto importante en la economía, y también genera ciertas distorsiones en los impuestos, porque hay muchos montos fijos incluidos en los impuestos, que lo que terminan haciendo es haciendo que más gente quede en el ámbito del impuesto. Se comenta, y en impuestos sobre bienes personales sucede eso, o sea, en ganancias las alícuotas, en definitiva, entras en las alícuotas más rápidas, más rápidamente en las alícuotas más caras, o sea, las que oscilan entre un 31 o 35%. Entonces la inflación no es solo lo que uno ve que te aumentan los precios en el supermercado, sino que también te modifican ciertas situaciones en materia de impuestos. Estaba leyendo unos datos bastante duros, ¿no?, relacionados con los países de América Latina que pagan más y menos impuestos, y ahí aparece Cuba en primer lugar, después Brasil, y en tercer lugar la Argentina, ¿no?, como los países de América Latina donde se pagan más impuestos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se sobrevive así, digamos, a tanta presión impositiva? Y ese está muy bueno el comentario que haces, Lorena, es cómo se sobrevive. Y ahí es donde claramente el empresario el empresario argentino principalmente, tiene que tener el músculo de la sobrevivencia bastante, desarrollado, porque al ser un país caro también te genera, o sea que cuando vos sos comparado por inversiones extranjeras te dejan afuera. Entonces lo que tendríamos que pensar es, ponerle, Uruguay tiene una carga tributaria alta, pero le da muchos beneficios a la inversión extranjera. Entonces, uno puede a veces mantener tributos de manera alta y que tal vez no perjudiques la inversión, o bien
que no sean malos impuestos. Hoy el impuesto sobre los ingresos brutos es un impuesto que genera muchas distorsiones en materia económica, así en la parte comercial. Porque alguien que tal vez está teniendo pérdida tiene que estar pagando impuestos sobre los ingresos brutos. Entonces lo único que haces es exacerbar su situación de pérdida. Entonces todas esas situaciones debieran ser contempladas y modificadas. Claro. ¿Qué pasa, no? ¿Imaginás algún camino, digamos, como para que el gobierno pudiera comenzar a bajar esta presión fiscal? ¿Crees que sirven las medidas del estilo esta que hemos visto? Bueno, aquí en Argentina también se cobró, ¿no? Ese impuesto a los ricos. Lo vemos a Biden ahí en Estados Unidos también acelerar con eso. Esta semana hubo también un presidente, creo que el de Ecuador, diciendo, ¿no?, que hay que ir a cobrar más impuestos. ¿Cómo se puede construir un sistema que sea más progresivo, digamos, y no tan regresivo como el que tenemos en nuestro país? Mira, una de las situaciones es Argentina debiera revisar todo ese sistema tributario que hoy está, porque está quedando bastante obsoleto. Como te comentaba, uno de los impuestos que genera bastantes perjuicios es el impuesto sobre los ingresos brutos. Para hacerlo progresivo, y cuando uno habla de progresividad es que tributen aquellos que tienen una mejor situación económica, lo que tendrías que hacer primero es bajar el IVA. El problema es cómo impacta eso en la recaudación. Claro. O sea, Argentina tiene un sistema impositivo bastante regresivo, quiere decir que la gente de bajos recursos paga una alta carga tributaria. O sea, pensá que en góndola un promedio tenés que pensar entre un 35-40% de los precios está compuesto por impuestos. Entonces alguien, imagínate que ni siquiera paga impuestos a las ganancias que no entren en esta medida, o que es un monotributista, y va al supermercado y consume todo su sueldo en el supermercado, está gastando el 40% de su sueldo en impuestos. Claro, solo en impuestos. Totalmente. Qué tremendo. Y por último te consulto, Guillermo, ¿son más de 100 los impuestos que pagamos a todo nivel, digamos, en la Argentina, entre órbita nacional, provincial, municipal? Mira, lo que está estimado estaban muy cerca cuando estaban haciendo la presentación. Son 167 impuestos, o sea que estarían aprobados en la facultad si tenían que decir cuántos eran los impuestos. Sí, es un cúmulo importante, y en adición a eso no hay que solo pensar cuántos son los impuestos, sino todas las obligaciones. O sea, cuando uno analiza todo lo que tiene que cumplimentar en materia de información frente al fisco nacional, provincial, regímenes de recaudación, el número crece exponencialmente, la verdad. O sea, son muchos los impuestos, muchos los regímenes de información y muchos los regímenes de recaudación. Bueno, por eso los contadores tienen trabajo asegurado. En la Argentina tienen trabajo asegurado, porque la verdad que el trabajo últimamente todo el mundo necesita un contador, hasta un monotributista a veces, ¿no? Y sí, el monotributo pasó a ser una norma que inicialmente se llamaba régimen simplificado, y hoy de simplificado la verdad está bastante lejos de eso. Pero bueno, o sea, claramente necesita que Argentina en algún momento se siente a revisar todo el sistema tributario y haga las modificaciones que los profesionales estamos mencionando constantemente. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos esta tarde en El Lunes Puede Esperar. Bueno, saludos, Fernando, y que continúen con un muy buen fin de semana. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Era Guillermo Poch, tributarista, ahí que nos contaba un poco sobre esta cosa de la cuestión fiscal y cómo nos presiona. 167 impuestos, Fernando. Viste que estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca.